Eh, yo he querido traer para esta sesión de la Universidad de la Vida una presentación muy sencilla que trata sobre algunos conceptos que quizás todos tenemos pendientes, pero quizás no tan claros o no tan bien organizados. Esto es un trabajo de introducción a la teoría de sistemas que de alguna forma se aplica pues en muchas cosas, procesos, cosas de la vida, del trabajo, de entender cómo funciona el mundo, bueno, en general. Es una presentación corta, es una presentación sencilla porque está hecha más para discutir y conversar sobre los diferentes conceptos, pero pues le hice una pequeña adaptación para que fuera un discurso corrido. Entonces, más o menos es eso. Pero entonces empecemos por definir qué es equilibrio. Y quizás todos tengamos una idea mental clara sobre lo que es equilibrio. Pero cuando nos sentamos a definirlo, a intentar dar una definición sobre lo que es equilibrio, lo que yo me he encontrado es que las personas no tienen muy claro qué es. Pueden tener una idea en la cabeza, un poco lo que es esa imagen, y decir, ah, no, vea, equilibrio es lo, como están esas piedras. Pero ante la pregunta, defínalo, pues quizás la gente tiene un poco más de dificultad. Pero siempre se empieza a decir que el equilibrio es un estado de reposo. Es decir, es una imagen mental de quietud. Entonces, de alguna forma, damos como quietud y equilibrio como si fueran sinónimos o similares. Y pues un poco de la definición de la física es que es un cuerpo sometido a varias fuerzas que al final se anulan. Digamos, en esa imagen, pues hay una fuerza de gravedad que está empujando las piedras hacia abajo y hay una fuerza eh, de tensión de material que hace pues que no se bajen, que equilibra esa fuerza y pues mantiene, digamos, estas piedras en equilibrio. Otra forma que decimos de equilibrio es que es una posición estable. Es, en equilibrio es como posición estable, como que no se mueve. Quizás elaborándolo un poquito más es una justa combinación de fuerzas de los elementos, siendo que justa no es una palabra muy clara porque pues, la justicia es muy relativa y todo pues depende del punto de vista donde se mida. Lo mismo es una justa combinación de fuerzas, pues justicia en la combinación pues no es muy fácil de definir o de establecer. Pero cuando vamos a ver un poco los tipos de equilibrio, pues ya no hablando del concepto general de la palabra, sino de cómo ella se aplica, de los tipos de equilibrio que hay, pues un ejemplo muy claro es el del equilibrio químico. Y entonces nosotros tenemos aquí eh, un experimento básico que se hace en química en los colegios para determinar concentraciones. Entonces uno diría, ¿cuál de esas dos imágenes está en equilibrio? ¿La primera o la segunda? Entonces algunas personas podrán decir que la primera, o otros dirán que la segunda, porque en la primera está equilibrado. Esto no era. A ver. Aquí me enredé yo con esto. Ahora sí. Aquí podemos decir que esto está en equilibrio porque el líquido está en el mismo nivel. Pero en esta podemos decir también que está en equilibrio porque la concentración de sales o del soluto está en el mismo nivel. Entonces ya empezamos a ver que el equilibrio depende desde el punto de vista en que se mire, que una cosa puede estar en equilibrio según donde miremos o en desequilibrio según donde no lo miremos. Y un poco eso se ve del equilibrio económico.
En el equilibrio físico quizás es más fácil porque pues tenemos representaciones gráficas muy específicas donde dicen que las fuerzas se equilibran y entonces que la resultante es cero. Pero cuando vemos pues en la parte de finanzas, y Marcela pues nos hablaba un poco también de eso, y Lina, de los equilibrios financieros, económicos, presupuestarios, donde pues una cosa debe compensar la otra, y son imágenes muy claras de equilibrio que quizás nos es más fácil de entender. Pero ahora yo quiero entrar a hablar de algunos conceptos del equilibrio. Y es apoyándome en esta gráfica del ciclo del agua, que quizás todos la tengan muy familiarizada, y pues la voy a resumir aquí rápidamente. Desde el ciclo del agua es que el agua está en forma líquida en ríos, lagos, en los océanos, pero también depositada subterráneamente, que ella se evapora, va a las nubes, y entonces está en forma gaseosa, vuelve a caer como lluvia y también se acumula en forma de sólido en los polos y en los nevados, y que está siempre en un constante movimiento. El agua, a pesar de que se vaya y se deposite en aguas subterráneas o que se quede congelada por un tiempo, cuando uno mira en el largo plazo, pues el agua siempre está moviéndose en este ciclo, pasando de líquido a gaseoso, a sólido, y vuelve a líquido, y vuelve a gaseoso, y es un ciclo que se repite. Y cuando lo vemos así, diríamos que es un ciclo que está en equilibrio. Un equilibrio porque pues presenta ese movimiento y siempre va estando. Entonces, un poco empezar con esos conceptos. Ya no tenemos un concepto de equilibrio estático, sino un concepto de equilibrio en movimiento, donde esa agua pues va cambiando, va cambiando, va cambiando, y ese cambio constante significa que ella está en ese equilibrio. Pero ¿qué pasa? Que ese cambio de ese movimiento del ciclo en ese equilibrio tiene unas variabilidades. Y para eso quizás me apoyo con las estaciones. Es decir, o digamos en los países que quedan más hacia los polos, donde las estaciones son más fuertes, podemos ver que el verano hay una mayor cantidad de evaporación y también de precipitación que en el invierno o en el otoño. Entonces hay una variabilidad. Tenemos que está en equilibrio, pero que ese equilibrio no significa que cada molécula que se evapora es una molécula que precipita, es una molécula que rueda, es una molécula que se evapora, sino que hay una variabilidad. Pueden evaporar 10, caer 5, escurrir 3 y evaporar 2, y así sucesivamente, teniendo pues una variabilidad, unas oscilaciones entre ese equilibrio, pero que al final de un periodo de análisis pues se compensan todas y podemos decir que está en equilibrio. Entonces ese equilibrio ya no es tan perfecto, sino que es un equilibrio variable. Y que además de esa variabilidad hay unas incertezas. ¿Qué son las incertezas? Es cuando las cosas se salen de los rangos esperados. Entonces, por ejemplo, nosotros esperamos que llueva, que caigan unos aguaceros fuertes, pero digamos si lloviera 3 días un aguacero muy grande, pues eso sería, el rango de esa lluvia sería más allá de la variable. O que hubiera un verano muy, muy, muy fuerte, que se evapora mucho más de lo esperado. Entonces eso genera una incerteza. Es como un cambio en la variabilidad. Y esas incertezas generan las posibilidades de desequilibrio o de unas mudanzas, de unos cambios. ¿Qué pasa cuando esas incertezas o cuando esos cambios tan grandes
no pueden volver a ser así. Por ejemplo, nosotros tenemos fenómenos del niño y de la niña. Eso significa que tenemos años más lluviosos y otros años más secos. Pero ¿qué pasaría si empezáramos a tener años secos, años secos, años secos? O años lluviosos, años lluviosos, años lluviosos. Significaría que la variabilidad que tenemos por el niño y la niña de tener algunos años lluviosos y algunos años secos, se nos convierte en una incerteza porque empezamos a tener años más secos, más secos, más secos, y resulta que se cambia la forma en cómo está circulando el agua, que se vuelve irreversible. Y cuando se vuelve irreversible, significa que se establece un nuevo equilibrio. Entonces, cuando nos dicen que el clima está loco, significa que pasamos más allá de la variabilidad, estamos en un mundo de incertezas. Pero, ¿qué es lo que estamos viendo? Es que hay muchos procesos que se han vuelto irreversibles y por tanto el equilibrio que venía fue roto. Y no significa que estamos sin equilibrio, no. Siempre en la naturaleza van a haber equilibrios, solo que son equilibrios diferentes. Y eso también es importante conceptualmente entender que el equilibrio no es una sola cosa, sino que pueden existir muchas formas de equilibrio y los equilibrios cambian. O sea, los sistemas están equilibrados en un punto y después se equilibran en otro. Un ejemplo que puede ser visto también como bueno o como malo es, digamos, el paisaje de nuestra región. Nosotros vivimos en una zona boscosa que tenía un equilibrio, el equilibrio de los bosques. Luego lo volvimos unos bosques cafeteros con guamos y eso, y tenía otro equilibrio, porque tumbamos los bosques y sembramos café con guamos. Y se estableció un nuevo equilibrio. Y eso influye el clima, eso influye los animales, las especies que acompañan, influyen los ríos, cómo fluyen los ríos, y todo va cambiando. Después tumbamos los árboles, los guamos, y nos quedamos con el café pelado. Establecimos un otro equilibrio. O sea, nos fuimos más allá de la variabilidad, generamos incertezas, fue irreversible el proceso y montamos un nuevo equilibrio. Y ojo, que hablando del café, ese último equilibrio fue reconocido como muy bonito por la UNESCO, tanto pues que es el paisaje cultural cafetero. Y es un paisaje cafetero en equilibrio, pero que surgió de haber destruido otros equilibrios que estaban antes. Y por eso, ¿de dónde se mira el equilibrio es tan importante? O el equilibrio o los desequilibrios que se muestran. Por ejemplo, volviendo a hablar del clima, nosotros vivimos en una generación que el cambio climático hace parte de nuestro día a día. Siempre estamos escuchando cosas del cambio climático, de cómo nos afecta, que el clima está loco y tal. Esta es una proyección de cómo sería Latinoamérica si el mar subiera 400 metros o algo así. O sea que, pues, digamos que América quedaría muy separado. Y uno diría, hombre, eso es muy malo. Pues depende cómo se vea, porque, por ejemplo, ahí diríamos que Villavicencio tendría mar, y quizás los de Villavicencio quedaran muy contentos por tener mar. O, por ejemplo, Bolivia, que tiene peleas con todos los vecinos porque quiere salir al mar, pues tendría también salida al mar. Es una cosa que también se ha discutido mucho sobre el cambio climático, y es que si el clima del mundo aumenta 5 grados, pues los países que estamos en el trópico, pues nos vamos a tostar del calor. Pero las grandes áreas con posibilidades agrícolas que hay en Canadá, allá hacia la tundra, y en Rusia, y en Argentina y Chile, pues se volverían zonas agrícolas disponibles. Entonces, son países pues que no están tan preocupados, digamos, por ese tipo de cambio climático, porque en últimas a ellos les conviene. Y es donde decimos, no es que se rompa el equilibrio, es que se establecerían nuevos equilibrios que quizás para ellos sean benéficos. Lo que es importante ver es que cuando usted cambia el equilibrio de las cosas,
no siempre es muy claro qué es lo que uno espera cambiar. Y las cosas mudan, pero no de la forma que nosotros pensaríamos. Digamos que Rusia y Canadá dirían, no, si es que son 5 grados y en todo el mundo, pues perfecto. Lo que pasa es que eso puede tener otras consecuencias que quizás no sean tan buenas como simplemente cambiar. Y ahí es donde entra el análisis que como generación hemos venido haciendo, y es si vale el riesgo. Si vale el riesgo continuar contaminando, si vale el riesgo continuar forzando las incertezas del planeta para generar un nuevo equilibrio que no sabemos cómo va a ser, porque eso puede tener pues tantos riesgos dentro del clima, pues las incertezas del clima que cada vez las vivimos más fuertes, un poco la tragedia que vimos pues esta semana y que vivimos aún, y que dirían pues que es una cosa del clima, aunque realmente pues no es necesariamente del clima, sino del mal manejo que le damos a los bosques. Pero está también el riesgo biológico, porque todas las especies se van a reorganizar, se van a readaptar a los cambios, y eso puede tener factores que favorezcan o no nuestra vida como humanos en el planeta. Y bueno, y para terminar, y un poco para contrastar esa imagen inicial de equilibrio que nos gusta tanto como de imaginar las piedras, como que el equilibrio son las piedras que están ahí sobrepuestas, pues Einstein tenía una idea muy clara, y es que el equilibrio es más como andar en bicicleta, y es que para poder mantenerse en equilibrio hay que mantener el movimiento, y eso pues es la base de los ciclos de la vida. Si la vida no fluye, si las cosas no se mueven, si las cosas no cambian de estado, pues el equilibrio no se mantiene. Pues muchas gracias, y eso era mi aporte para hoy. Si tienen alguna pregunta y comentario, pues aquí estamos. Fredo, tengo una pregunta. Ahorita que mencioné lo del agua. Sí. O sea, si el agua siempre da un ciclo, ¿por qué se pierde? El agua no se pierde. Nosotros como materia vivimos en un ciclo cerrado, y pues eso quizás usted lo ha escuchado muchas veces. O sea, el oxígeno que había en el planeta desde que somos planeta es el mismo, no se crea ni se destruye. El agua tampoco, o sea, la materia no se crea ni se destruye, es una de las leyes de la termodinámica. El agua no se destruye, se contamina, puede cambiar de estado, puede cambiar de localización, pero el agua no se destruye. Y entonces, ¿por qué dicen que se acaba el agua? Se acaba el agua por la potabilidad. O sea, los que dicen que se acaba el agua se acaba el agua potable y su disponibilidad en algunos lugares. O sea, por ejemplo, el Medio Oriente era altamente poblado hace 1000 años, y hay pruebas de eso, pero por la tala de árboles, el uso indiscriminado de la agricultura con prácticas que pues no fueron desertificando y desertificando, y entonces son zonas que se quedaron sin agua. Pero eso no significa que el agua desapareció, pues desapareció de ese lugar, pero a nivel global el agua está en otra parte. Listo, mano. ¿A mí me escuchan? Sí. Sí. Pensé que no podía. Miguel, es un aporte muy importante. O sea que el equilibrio está en constante movimiento. Sí, claro. El equilibrio se basa en el movimiento. Si no hay movimiento en los ciclos, no hay equilibrio. Entonces, si esa teoría se aplica, o sea, si la naturaleza la dice, también todo lo que está sucediendo es parte o sea, lo que a uno le toca hacer en el mundo está cambiando y cambiando el equilibrio.
no es una cuestión de que lo que a uno le toca hacer, es que el equilibrio es una situación cambiante. Entonces usted puede establecer tipos de equilibrio, un equilibrio que a usted le sea placentero, agradable. Y si no, pues usted lo cambia, modifica las cosas para alterar el equilibrio y generar un nuevo equilibrio. Está muy bacano porque la naturaleza muchas veces con lo que hace ejemplifica pues como también que uno debe estar en un equilibrio constante, un equilibrio cambiante constante. Algo Eso así. se llama equilibrio dinámico. Eso, dinámico. Perfecto, Miguel, muchas gracias. Nos ponen a pensar en algo que no, pues no había dedicado tiempo y me parece muy bacano. Muchas gracias, Miguel. Pues bueno, con mucho Muchas gusto. gracias. Gracias, Alfredo, todo bien. Son muy chéveres. No pues, ¿Alguna otra pregunta? ¿Dudas? ¿Inquietudes? Comentarios. Bueno, muchas gracias a todos. bueno pues, hasta luego. Bueno, Muchísimas gracias, bueno, Alfredo. amores, muchas gracias. Uy, doña E. Muchas gracias, Miguel. Muy chévere. Muchas gracias por tu aporte. No pues, hasta luego. Lo ponen a pensar en muchas cosas. Chao. Chao.